Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a los muchos que estéis conectados a este nuevo webinar de los celebrados por it-latino.net y en este caso patrocinado por Oracle España, a la que agradecemos notablemente su patrocinio y su apoyo a toda nuestra red de portales it-latino.net, una red referente en todo lo que tiene que ver con la información en tecnología, tanto para España como para Latinoamérica. Como veis en la portada, en la slide que estáis viendo a continuación, en tecnowebinars.com tenéis una completa agenda de los muchos, prácticamente de forma diaria, webinars que hacemos relativos a las diferentes temáticas IT que tocamos en nuestros portales. Recordaros que tenemos pues casi 20-25 portales, los principales dedicados a las principales tecnologías, cms-spain.com, bi-spain.com, bpm-spain.com, rfid-spain.com, seguridadmanía.com, innovando.biz y luego nuestros dos portales audiovisuales, demosdesoftware.com, posiblemente la biblioteca de grabaciones de webinars y screencasts sobre IT corporativo, sobre software corporativo más importante en español, y vídeos-it.com, dedicada a vídeos también, cientos de vídeos, más de 1000 vídeos dedicados a entrevistas, reportajes, entrevistas a directivos, consultores, reportajes sobre implementaciones de software, etcétera. Os recomiendo que nos sigáis de cerca porque solemos ofrecer información y contenidos bastante interesantes. Un par de recordatorios logísticos. Podéis minimizar la pantalla del panel de control de GoToWebinar accionando la flechita blanca sobre fondo naranja de la botonera vertical que aparece adjunta al panel de control. Podéis minimizar el panel y maximizarlo en caso de que queráis, por ejemplo, hacer una pregunta por el chat, en el cual tendréis que escribir, por lo cual tendréis que tener el panel de control abierto. Recordaros que el webinar se está grabando y podéis verlo tranquilamente posteriormente en demosdesoftware.com con sus capítulos y a una definición perfecta. Podéis hacer preguntas, como digo, al finalizar la ponente su presentación, de dos formas. Podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone Raise Your Hand en inglés, para que yo sepa que queréis hacer una pregunta vía voz IP, en cuyo caso os abriré el micrófono y os oirán tal cual me estáis escuchando a mí y escucharéis ahora a la ponente. O podéis escribirla en donde pone questions, en el panel de control, y yo se la trasladaré a la ponente. Hombre, yo os recomiendo que hagáis las preguntas vía voz IP porque es una forma pues muy directa, ¿no?, de interpelar al ponente, que luego cuando veáis el vídeo pues no vais a poder preguntarle nada, ¿no? Entonces pues os aconsejo que hagáis la presentación, las preguntas vía voz IP. Recordaros que podéis seguir este webinar también por teléfono. En caso de que tengáis algún problema con la voz IP, no tenéis más que accionar el botoncito Telephone del panel de control y pasaréis a escucharnos sin más por teléfono. El número de teléfono que ponen, cuando accionáis teléfono, ahí aparece el número de teléfono y el PIN que tenéis que introducir, y de esta forma podréis seguir la presentación vía telefónica y hacer las preguntas también vía telefónica. Bueno, pues entonces vamos a empezar a presentar, o vamos a presentar directamente al ponente de hoy. Se trata de Arantxa Alcorta,
de la empresa aralarservicios.com. Ella nos va a hablar desde Guernica, que además me ha informado de que está totalmente cubierta de blanco, con lo cual seguro que nos hace una exposición bien inspirada. No hace falta, por otra parte, que nieve para que lo haga así. Ella nos va a hablar de las nuevas soluciones que tiene Oracle de cara a garantizar la disponibilidad de los servidores de Oracle 11G. Hoy en día hablamos mucho de las múltiples aplicaciones, de las múltiples servicios que se están prestando online, pero a veces se nos olvida hacer hincapié en las soluciones y las tecnologías que nos permiten que todo esto se mantenga en pie, nunca mejor dicho, es decir, cuando hay problemas, que rápidamente podamos reactivar servidores de backup y que igualmente cuando se producen pérdidas de datos podamos recuperar, si no todo, gran parte de esos datos. A medida que las empresas ofrecen y vuelcan en el online y sus servicios de cara al cliente, también se incrementa la preocupación en todo lo que tiene que ver con mantener los sistemas online, ¿no? Ante eventualidades y ante incidentes. Y de todo esto nos va a hablar hoy Arantxa, que es Partner Gold de Oracle como os digo, en el País Vasco, aunque creo que también trabaja fuera del País Vasco. Ahora nos lo dirá ella. Bueno, pues Arantxa, te voy a pasar la presentación, te abro el micrófono, ya te escuchamos y te paso la presentación. Recuerda darle... Ahí está, ya te estamos viendo tu pantalla, Arantxa, así que cuando quieras te escuchamos. Perfecto. Egunon, buenos días a todos. Primero, pues muchas gracias, Daniel, por la presentación y efectivamente estoy en Guernica con una vista impresionante, con unos montes blancos y, hombre, yo espero que sí, evidentemente, pues sí que tenga un poco más de inspiración. Entonces, yo creo que sin más dilación podemos empezar. Pues, como os digo, pues egunon guztiori, hemen Gerniketik egingo dugu, presentaketa griz infrastruktur eta rak amaike erderaz ingo dugu, ze ikusi dutenez, jente pilo bat gauz konekteta eta gero baita ere, hau interneten gelditzen da eta danok ulertzeko erderaz egingo dugu. Buenos días y como os digo, pues comenzamos la presentación. Vamos a presentar uno de los sistemas de alta disponibilidad de Oracle y como título hemos dicho Griz Infrastrukture y RAC 11G. La agenda que hemos preparado es ¿por qué necesitamos alta disponibilidad? Esto es claramente, pues estas preguntas yo creo que todos, cada uno a nuestra medida, ya tenemos una respuesta, pero bueno, no viene mal para aquellos que todavía igual siendo pequeños clientes, pues o pequeñas empresas, estamos pensando que igual a mí esto no me afecta, pero vamos a ver que esto ya es una necesidad imperante para todos. Vamos a centrar la presentación en 11G y en la alta disponibilidad del RAC del 11G. Remarco esto porque he visto también que muchos de los que estamos conectados igual todavía no tenemos en nuestras empresas estas arquitecturas, entonces sí voy a dedicar unos minutos a comentar lo que es en sí el RAC, esa alta disponibilidad, y luego ya haremos la especificación y la novedad que trae el 11. Pero pues no viene mal para los que todavía no estamos usando esta alta disponibilidad, como os digo, pues recordar un poco la excelencia de esta alta disponibilidad. Entonces hablaremos de esta arquitectura en el 11, todo lo que lleva esta arquitectura, lo que es en sí una base de datos en esta arquitectura de alta disponibilidad y luego unas bases para cómo se administra. Entonces, como veis en la agenda, va a ser bastante técnico, que es también, como veo, un poco pues el perfil de la mayoría que estamos ahora conectados. ¿El por qué? Pues lo que yo os acabo de decir, pequeña empresa, gran empresa,
ya no está en falta de tener esta alta disponibilidad, porque yo tengo que ser muy competitivo siempre. Hay un mercado muy cambiante, hay un mercado en el que tengo que estar, porque si no estoy por una falta de dato, está otro. Entonces yo ya he perdido mi pequeña cota de mercado. Yo tengo que estar, tengo que tener un servicio importante. Ahora, viendo todo el momento que estamos pasando, tenemos que vender también mucho fuera del País Vasco, fuera de España. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cambios de horarios y alta disponibilidad. En todo momento mi empresa tiene que estar. Entonces, no puedo tener, ni siquiera ahora, como no hace mucho, planteamos, por ejemplo, pues unas ventanas nocturnas para sistemas incluso de backup o para hacer esos mantenimientos. Ahora no hay ventanas ni nocturnas ni diurnas. Tengo que tener un sistema vivo. Pues Oracle, para tener este sistema vivo, pues tiene diferentes alternativas. Este cuadro un poquito genérico son las alternativas que tiene Oracle para esta alta disponibilidad. Nosotros nos vamos a centrar en esta que está marcada del rack, pero sí que os voy a nombrar un poquito estas altas disponibilidades, porque obviamente en el tiempo que tenemos en este seminario pues hemos decidido en esta sesión tratar esta. Si os gusta un poco cómo ha quedado y parece que bueno, pues puede ser una forma de comunicación pues muy rápida que nos permite, como estamos aquí nosotros, pues cada uno en su oficina y estar viendo un poquito esta tecnología, podríamos preparar en un futuro pues seminarios para los otros sistemas de alta disponibilidad. Por ejemplo, si nosotros lo que tenemos es que proteger nuestros datos, pues estaríamos hablando del RMAN, de los backups de Oracle, estaríamos hablando del Secure Backup. Si nosotros lo que tenemos es esa posibilidad o esa necesidad de recuperar una información, ¿por qué? Pues porque hemos hecho una carga de datos y esa carga de datos ha venido con alguna información incorrecta y nos ha generado inconsistencias en base de datos. Tengo que dar esa marcha atrás, tengo que volver a antes de esa carga. Estaríamos hablando de tecnologías de flashback. Y son errores humanos muy habituales. De hecho, casi ahora son más habituales errores humanos que errores de hardware, porque ya el hardware pues tiene otros sistemas de seguridad. O cuando yo he hecho un cambio, he validado el cambio y después de validarlo me doy cuenta que no era el cambio que tenía que haber hecho. Oracle ha validado el cambio, Oracle no sabía que eso yo no lo tenía que hacer. Entonces, ¿cómo doy esa marcha atrás? Aquí hay una amplia tecnología de flashback amplia para queries, para transacciones, para toda la base de datos. Hay otro sistema también de alta disponibilidad que es el DataGuard. Active DataGuard en versión 11. Esto es para incluso protección de site, es lo que solemos decir site failure. Yo tengo un CPD aquí en Guernica y tengo otro CPD que está en Donosti. Si a mí mi CPD se me quema, yo estoy con este sistema de alta disponibilidad pasando, enviando información a ese otro CPD que está en Donosti y ese CPD está vivo y yo puedo simplemente en los clientes cambiar las conexiones al nuevo CPD y tengo cero pérdida de datos normalmente o muy poca pérdida de datos y todas las aplicaciones online al momento. Sistemas de alta disponibilidad muy diferentes en los que, repito, si os gusta este seminar cómo nos queda, pues podríamos preparar pues monográficos para el resto. Pero como había que elegir uno como primer seminar, hemos elegido este que está marcado. RAC, Real Application Cluster. Es muy completo porque este sistema lo que nos da es una solución ante pérdida de servidores, porque eso es precisamente el rack. Aquí en este dibujo hemos puesto 1, 2, 3 servidores en paralelo. Pierdo un servidor, sigo trabajando con 2. Pierdo un segundo servidor, sigo trabajando con 1. Entonces, tenemos protección ante la pérdida de servidores y tenemos aquí nuestro almacenamiento. 1, 2, 3, 4, 80, 100, los que quiera discos, de tal manera que también ante la pérdida de alguno de los discos es capaz Oracle de rebalancear la información que estaba en este disco a los restos de los discos vivos y es una solución que también me da solución ante fallo de almacenamiento. Solución muy completa, fallo de servidores, fallo de almacenamiento, pero es más, alta disponibilidad también en sistema. Aquí
1, 2, 3 servidores. El software que nosotros necesitemos instalar, lo vamos a instalar en cada uno de los servidores. De tal manera que si tenemos que hacer algún cambio en el sistema, pues alguna instalación nueva, alguna necesidad de parches, algo que hay que hacer cambio en el sistema, yo puedo descolgar uno de los servidores, seguir trabajando con el resto, parchearlo, engancharlo, ir soltando y puedo hacer de forma totalmente online, sin parada de ninguna aplicación crítica que esté corriendo en este sistema, puedo hacer este cambio en el sistema. Entonces es una solución, repito, de alta disponibilidad muy completa, con solución ante pérdida de almacenamiento, pérdida de servidor y necesidad de cambio en algunas características del sistema. Este es el rack. Por si alguno no tenemos este entorno todavía, pues sí que es dos ideas para comentar la diferencia que tiene nuestra base de datos que esté funcionando en una single instance, en un solo servidor o en un clúster. Este es el dibujo del clúster. En el anterior caso teníamos 3 nodos, aquí tenemos n, los que sean, los que yo necesite, según cuántas aplicaciones pueda tener yo trabajando en este entorno. Entonces son distintos servidores que están interconectados, pero para la aplicación es un solo servidor. ¿Cuáles son los componentes? Los nodos, estos servidores, la red que los conecta, ¿m? Y el subsistema de discos compartidos. Esta es la filosofía del rack en versión 9, en versión 10 y evidentemente en versión 11 la filosofía es exactamente la misma. Ya veremos qué novedades trae, pero lo que es la filosofía es exactamente la misma. Nosotros en estos servidores instalaríamos el software en cada uno de ellos y la base de datos estaría en estos servidores compartidos. Perdón, sí, en estos discos compartidos. Si se cae uno de los servidores, el resto sigue atendiendo a estos discos donde está mi base de datos. Por eso va a ser transparente esta caída de alguno de los servidores. Entonces, el software siempre tiene que estar aquí en los servidores y la base de datos, todos los ficheros que forman la base de datos, los data files, log files, control files, parámetros, todos están dentro de estos discos compartidos. Esta es la base del clúster, entonces. Servidores, la interconexión entre los servidores y este almacenamiento, este conjunto de discos que, como hablaremos también del sistema de Oracle de almacenamiento, pues ya os comentaron luego pues algo más de detalle de ASM, Automatic Storage Management. Grid Infrastructure, conceptos. Como os comento, este es el entorno del rack, pero vamos a hablar de la novedad en Oracle 11. Bien, pues en Oracle 11, lo que tenemos es un software nuevo que es el Grid Infrastructure. Para empezar a hacer nosotros una instalación de este sistema de alta disponibilidad, vamos a tener dos CDs, por decirlo de la manera, dos software. El software de Oracle 11G Release 2 Grid Infrastructure, que es el primero que tenemos que instalar, y después tendremos el 11G Release 2 de database, de la base de datos. 11G Release 2. Muchos todavía no estáis trabajando en versión 11. Hay que pensar ya un poquito en versión 11. ¿Por qué? Porque os recuerdo que la versión 10, hombre, también os digo un paréntesis, Oracle va a un ritmo, Oracle ya está hablando de la versión 12 y nosotros, si estamos en empresas en producción, vamos, pues, vamos evidentemente a nuestro ritmo, lógicamente, ¿no? Pero sí que nuevas versiones, nuevas prestaciones, muchísimas mejoras, muchísimas simplificaciones, tenemos que ir migrando. Muchos sé que estáis en 10 y os recuerdo que la versión 10 en julio ya del 2010 se le terminó el Premier Support, el del soporte de primer nivel. Este año pasado, 2011, y ahora el 2012 estamos con Extended Support en el 10. En el 11.1, aquí habéis visto que es 2 lo que he puesto. En el 11.1, básicamente 11.1 es como versión 10, no tiene tampoco mucho cambio. Pues como no cambió alguna funcionalidad en base de datos y alguna sentencia en alguna cosita así, pero lo que es en sí fue pues, cambio muy grande, pues no tiene. Y la versión 11 también este año, 2012, en agosto, se le termina el soporte. El soporte de primer nivel, luego ya empezaría el soporte extendido, creo que es hasta el 2015 o así. Pero también este año se le termina el soporte al 1 y es el 11.2 el que tenemos que
tener como un poco pues, en mente, ¿no? Pues para una pues, futura migración de versión. Entonces por eso os he puesto 11G, el release 2. Pues cogeríamos este CD primero del Grid Infrastructure, que viene dentro del Grid Infrastructure. Viene el ASM, ACFS, el Clusterware y el Restart. El ASM es el sistema de almacenamiento de Oracle Automatic Storage Management. Es un gestor de volúmenes y es un gestor de ficheros. No es nuevo en 11, es de versión 10. ASM está funcionando muy bien porque lo que nos da es la posibilidad de hacer un stripping en todos los discos. La entrada-salida es muy rápida y ya os comentaré alguna, no es nuevo en 11, pero os comentaré alguna novedad que incorpora en versión 11. Lo que sí es que hasta ahora el Automatic Storage Management lo que nos permitía era almacenar, hasta 10, almacenar ficheros de base de datos. Uy, se me va el dedo, quiero ir rápido y no hay que ir rápido. ASM, como os digo, en versión 10 pues era para almacenar data files, log files, control files, todos los ficheros en sí de base de datos, no ficheros Oracle, ficheros de base de datos. Pues en esta versión, en el ASM, también vamos a instalar los ficheros que son necesarios para manejar este clúster, que son el OCR y el botting. Se instalan en ASM, muchísimo más seguro. Entonces ahora Oracle lo que nos ha generado en esta versión es un sistema de ficheros para cualquier fichero, porque nos incluye el ASM Cluster File System, que sirve incluso para instalar el software de la base de datos. Yo ya tengo un sistema de ficheros propio Oracle para cualquier software. Luego tenemos todo el Clusterware, que es la base para nuestra instalación del rack, y el Restart, que ya os comentaré, también puede ser muy interesante para sistemas de single instance. Lo que sí, mientras os he contado, pues seguro que habéis leído un poquito esto, ¿no? Entonces, pues disco, hace falta bastante disco ahora para el software de Oracle. Y para empezar, nosotros lo que tenemos que tener es unos prerequisitos, que estos, según nosotros qué plataforma tengamos para hacer la instalación, ya vienen muy específicos, ¿eh? Entonces, hay que cubrir siempre todos estos prerequisitos, pues los grupos, usuarios, todas las variables que tenemos que tener definidas en el entorno, en el sistema operativo, los parámetros del kernel, etcétera, etcétera. Muy importante ahora como novedad que, como vamos a tener por un lado el Grid Infrastructure y por otro lado luego tendremos la instalación del software de base de datos, pues lo vamos a hacer con dos usuarios diferentes del sistema operativo. Crearemos un usuario Grid, bueno, Grid da pues el estándar, pero no, un usuario de sistema operativo, usuario de sistema operativo para Grid, usuario de sistema operativo para el software de base de datos. También independizaremos esta instalación. El Clusterware va a ser muy sencillo para instalar, para manejar, como ya os he comentado en la pantalla anterior, integrado totalmente con el rack, con este ASM, incluso estos ficheritos que son los que controlan el software del clúster se van a almacenar en ASM. Muy sencillo, vais a comprobar, va a ser muy sencillo. Cada nodo de este clúster mínimo necesita dos adaptadores, uno para la red pública y otro para la privada. Para la privada es lo que llamamos el interconnect, la conexión que hacemos entre estos servidores. Esa es una red, es una red independiente. Y luego la pública, la virtual, que estarían con el mismo adaptador. Las posibles configuraciones que tenemos, en novedad en esta versión, es con GNS, Grid, como os digo aquí, Grid Naming Service. Es como si yo trabajara con GNS, es como si el clúster fuera una subred y todas las IPs estarían dentro de un rango y las asignaría automáticamente el GNS. Esa es una alternativa, pero claro, yo tengo que definir un rango y yo nunca sabría en cuál estoy porque es un rango que yo tengo que definir y aleatoriamente me las asignaría el GNS. Entonces, claro, necesito un servidor de DNS y un servidor de HCP. Otra posibilidad es direcciones estáticas definidas en un servidor de dominio. La primera con GNS es una instalación avanzada y la segunda es la típica. Entonces, diferencia importante respecto a las anteriores versiones del rack es que además yo lo que necesito son tres IPs que sean del rango público, que estén definidas en el DNS.
interesante y diferente respecto a la anterior instalación. El ASM, como ya os he avanzado, pues se virtualiza y comparte todos los recursos que tengo en el almacenamiento, un rendimiento muy bueno, el almacenamiento pues es mucho más económico y nos sirve para cualquier tipo de fichero. ¿Cómo se controla este ASM? Pues lo hace Oracle a través de servicios, a través de una serie de procesos que forman lo que conocemos como nombre de instancia de ASM. Es una instancia de ASM, con todos los procesos que tienen una instancia de base de datos más unos cuantos procesos nuevos que son propios para hacer el seguimiento de estos discos, rebalanceos, pues marcas de online, offline, y hablaremos de ahora en adelante de un concepto nuevo que se le llama Disk Group. Disk Group es el concepto que usamos dentro del ASM para agrupar unos cuantos discos que para mí sea algo transparente. Y cuando tengamos todo el software del clúster instalado, es el que él se va a encargar automáticamente de arrancar, apagar la instancia de ASM y obviamente todo lo que esté detrás, e incluso si algún volumen ACFS, si hemos montado este sistema de ficheros, ¿no? ASM. ¿Cómo haremos ahora este almacenamiento? Pues directamente esos dos ficheros que controlan el clúster, el botting y el OCR, en ASM, directamente. Ya de hecho, hasta ahora en 10, los que tengáis 10, lo hemos hecho en Raw Device o lo hemos hecho en OCFS. Pues ya en esta versión con Raw Device no lo permite Oracle. Y yo creo que ya en versión, por lo que he leído, en versión 12 solo se va a poder almacenar el botting y el OCR en ASM. ASM, entonces tenemos ya que empezar a trabajar con ASM porque vamos a ver que va a ser muy cómodo y sin tener tampoco excesivo conocimiento en sistemas vamos a yo creo que pues arreglarnos muy bien. El software de base de datos, obviamente en ASM no, pero sí lo podría tener en ACFS, ACFS. Pues en un pequeño cuadro para que ya le podáis echar luego un ojo. Entonces, viendo ya un poquito lo que es este Grid Infrastructure, que es lo primero que tengo que hacer la instalación para tener este sistema de alta disponibilidad, ver lo que hay dentro, pues vamos ya a la instalación, vamos a la instalación de este Grid Infrastructure. Evidentemente, no he puesto todos los pasos en una instalación, pero sí he puesto 2 o 3 pantallas que van a ser bastante significativas por ser nuevas. Primero, nuevo puede ser para alguno de vosotros, bueno, yo creo que igual para bastantes, esta pantalla, este color, este formato de pantalla, porque en la versión 11.1, pues el installer era igual que en las versiones anteriores, todo muy rojo, todo muy Oracle, y este es un poco, pues más, pues no sé, pues más abierto, vamos a decir, y esta es ya la apariencia de cualquier installer en 11.2. Aquí marcamos el primer punto, evidentemente, instalan Configure Grid Infrastructure para el cluster. Una de las, como os he dicho, no he seguido una a una las pantallas, pero unas he puesto 3 o 4 interesantes. El nombre del clúster, el nombre del scan, concepto nuevo en 11. Aquí veis scan, Single Client Access. Pide en esta instalación un nombre genérico que va a ser el que englobe a mi clúster. Tenga 3 máquinas, tenga 4 máquinas, tenga 2, que es mínimo 2, si no estaríamos en una single instance, mínimo 2, a eso yo le voy a dar un nombre, un scan name, un nombre que luego veremos que yo lo puedo utilizar para cualquiera de las conexiones de mis aplicaciones, como dando un nombre a mi base de datos, a mi entorno, a mi clúster, sin decir los nombres de las máquinas. Aquí configuración de GNS, si yo tuviera... pues si yo quisiera hacer esta configuración, como se comentaba antes, en la que necesitaríamos servidores DNS y servidores DHCP. Aquí ya directamente en este modelo es un clúster con 3 nodos y directamente ya me coge los nodos, los nombres que he puesto. Todo esto, ¿de dónde me lo está leyendo? Pues del etc host. Por eso siempre hay que tener bien claros todos los prerequisitos y tenerlos bien cubiertos, porque de esta manera la instalación es muy sencilla. Él reconoce cuáles son todas las máquinas que están definidas, entonces me hará automáticamente la instalación en todas las máquinas. Novedad muy importante, sencillez
muy clara en esta instalación en versión 11 porque tenemos aquí una serie de puntos SSH Connectivity. En versiones anteriores yo antes de empezar la instalación tenía que hacer la conectividad entre los nodos. Ahora no, ahora directamente me lo hace el propio installer. Yo marcaría aquí SSH Connectivity, diría, bueno, ¿quieres estas son las máquinas? ¿Quieres que...? Entonces él me prepara pues toda la habilitación de esta conectividad, de tal manera que me haría la instalación automáticamente en todos los nodos. ¿Quiere usar ASM? Por supuesto. ¿Y el OCR y el botting en ASM? Por supuesto. Seguridad. Entonces, ya como hemos definido ya los dispositivos antes, me aparece una serrenda con todos los dispositivos que yo tengo. Entonces yo elijo aquellos dispositivos que yo quiero que formen un disk group, nos acordamos, antes lo hemos nombrado, que formen un disk group. Yo le doy un nombre a este disk group y yo elijo los dispositivos. Aquí tenemos la opción de hide, pone alto, normal eta external. Hide, ¿qué significa? Hide significa que yo si eligiera high, yo ahora no podría high elegir, porque para el high yo necesitaría 5 discos, porque el high lo que me hace es, me define 3 OCRs, 3 ficheritos OCR y 5 ficheritos botting. Estoy diciendo OCR y botting y yo no sé si he dicho. El OCR lleva dentro toda Oracle Cluster Registry, lleva dentro todos el nombre de la base de datos, todos los nombres de las instancias, dónde corren esas instancias, cómo se llaman esas máquinas, esa información, el OCR, el registro del clúster. Y el botting lleva pues toda la información pues de esa mensajería, de esas máquinas. Entonces son los dos ficheritos que configuran esa instalación de ese clúster, de ese software del clúster de Oracle. Antes se usaban también de otros fabricantes, pues softwares externos, pero este es el más óptimo. Entonces se definen, como os digo, el fichero OCR, fichero botting. Entonces, en el high, como os decía, se definiría, si yo eligiera, pues 3 OCRs y 5 botting. Por eso, mínimo de disco necesitaría 5. Si yo eligiera normal, número de dispositivos serían 3 lo máximo, porque el mínimo, porque serían 2. Generaría 2 OCRs y 3 botting. Y si yo hubiera elegido external, 1 y 1, porque ya entiendo pues, que es mi hardware el que haría ese control de redundancia. Entonces, en este caso normal hemos elegido, pues 3 mínimos están marcados. Y ya estoy definiendo un disk group, así de sencillo. Después de elegir una serie de cosas, la password y pues una serie de pantallas más, nos sale una de las últimas pantallas que también pues realmente es muy importante porque nos dice pues la instalación cómo ha ido, si todo ha ido bien, y si algo no ha ido bien, aparece un botón nuevo que nos da la posibilidad de solucionar el problema. Pinchando nos genera un script que solucione el problema. Hombre, evidentemente, si el problema es que me falta una librería, pues no hay un script que me arregle eso, ¿verdad? Pero muchas veces igual me falta un parámetro o me falta un cambio de algo y él me va a generar el script. Entonces yo podría ver el script, aparece con un botón de lanzar el script, lanzo el script, vuelvo a ver si el status es succeded en todo y me lo soluciona automáticamente. Es una novedad, pues realmente ya os daréis cuenta que es muy interesante que incorpora esta versión. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos configurado el SSH para la conectividad entre los nodos. Tenemos creada automáticamente ya la instancia ASM. Nos ha pedido el usuario, nos ha pedido la password, pues pantallas obviamente pues que nos hemos saltado, pero ya tenemos esa instancia de ASM arriba. Autentificados usuarios en el sistema operativo, las variables de entorno. Solucionar los problemas si los hubiera, porque ya hemos ejecutado todos los scripts necesarios. Entonces ya tenemos todos los servicios del clúster configurados y arrancados. Y ahora el manejo que yo podría hacer para ver cómo está, cómo se llaman esos servicios del clúster, sería con una utilidad que incorpora ese propio clúster, que es el CRSCTL. Y ya tenemos primer CD, primer software instalado, Grid Infrastructure. Siempre necesario instalar el Grid Infrastructure y que tenga todos los servicios arrancados. Rack Database. Ahora vamos con el segundo CD, con la base de datos. Software de base de datos, pues 11G Release 2. Aquí también, como veis, pues evidentemente necesitamos bastante espacio en disco.
¿Qué es una base de datos en rack? Es una base de datos que tiene un conjunto de ficheros, datafiles, logfiles, controlfiles, parámetros, passwords, pero que está corriendo, está funcionando en un montón de instancias. Tantas instancias, pues aquí os he puesto como nodos. Hombre, pues igual a veces no. Si yo tengo igual 5 nodos, igual tengo una base de datos que está corriendo solamente en 2, pero bueno, por decir que yo tengo en el dibujo que presentábamos antes, tengo en los discos los ficheros de base de datos y en los servidores lo que tengo son los procesos, procesos que están atacando a los mismos ficheros. Nosotros siempre en parámetros de base de datos tenemos un parámetro dbName, que es el nombre de la base de datos. Tenemos un parámetro instanceName, que es el nombre de esa instancia, que hasta ahora pues era habitual, no teniendo un rack, que fuera el mismo nombre. La base de datos se llama ORCL y la instancia se llama ORCL. En este caso, como una base de datos tiene más de una instancia, cada una de las instancias es habitual que se llame como la base de datos con un número secuencial. Entonces, si está corriendo en 5 nodos, tendríamos ORCL1 como instanceName, ORCL2, 3, 4, 5. De tal manera que nuestra base de datos tiene un fichero de parámetros, binario por supuesto, común, uno solo para todas las instancias, en las que los parámetros vienen de esta forma. Si hemos traducido un fichero de parámetros, un SPFile, hemos visto por dentro, nos hemos dado cuenta que aparecen los parámetros con un asterisco por delante. Asterisco punto, nombre del parámetro. Pues en este entorno de alta disponibilidad tendremos muchos parámetros con el asterisco por delante, evidentemente, que hace referencia a este parámetro que es común para todas las instancias, y tendremos muchos 4 o 5 mínimos en los que por delante tiene el nombre de la instancia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una serie de parámetros como el nombre de la instancia, como el número de la instancia, como el thread o reloj al que corresponde esa instancia, que van por instancia. Entonces, en un solo fichero de parámetros común para todas las instancias aparecen todos los parámetros, los comunes para las instancias y los que son particulares para cada instancia. Esta base de datos que está corriendo en un rack, ¿qué tiene? Tiene ficheros de readlog por instancia. Cada cambio que se esté haciendo desde cada una de las instancias va al readlog, a los grupos de readlog que están definidos para cada instancia. El undo también va por instancia. Los cambios que se están haciendo hasta que deje de ser un cambio, sea un valor ya permanente, está en el undo por instancia. Por eso aquí no he puesto todos obviamente, pero el undo table space también sería uno de los parámetros que viene por instancia. ORCL1 tendría el undo table space, pues undo tbs1, ORCL2 tendría el undo table space undo tbs2 y así sucesivamente. Ficheros de datos, ficheros de control son comunes, y esta base de datos que tiene, pues todos los procesos que tienen todas las bases de datos que conocemos, dbWriter, logWriter, pmon, smon, mmon, mman, todos los procesos, más estos procesos propios del rack que permiten esos rebalanceos y esas combinaciones de datos y escrituras ASM. Entonces, esta es nuestra base de datos en un rack. Pues, ¿qué tenemos que hacer para poder crear esa base de datos rack? Pues primero instalar el software de base de datos. Daros cuenta ya, esta pantalla, igual que pues ese aspecto que tenía también la pantalla de instalación del grid, y esa primera pantalla en la que pues nos dice pues si queremos tener también conexión pues para el Metalink, para parcheos, etcétera, etcétera, que bueno, que puede ser interesante. No he cogido más que 2 transparencias de esta foto de instalar software, pero he cogido la más crítica, esta. Yo este software, ¿qué quiero? Pues quiero también que esté instalado en todos los servidores que forman mi clúster de forma automática. Pues entonces tengo que hacer que yo voy a hacer una instalación rack y marcar todos los servidores. Con el SSH Connectivity también me prepara esa conectividad entre los nodos y automáticamente se me instala en todos los nodos, En este punto, entonces, ¿qué tengo? Pues esta configuración automática. Tengo, obviamente, aquí hay un montón de opciones, o sea, un montón de pantallas que me he saltado, pero que son pues las básicas. Pero una que quería hacer hincapié es esta, en la que yo puedo elegir gama de producto, Enterprise o estándar. Muy importante que aquí nos paremos un minuto. ¿Por qué?
Nosotros conocemos las gamas de producto de base de datos Oracle, la gama de producto personal, la gama de producto estándar, Standard One incluso, Enterprise o Express gratuito, pues para trabajar un poco en casa, formación o lo que queramos. Aparte de las formas de licenciamiento muy diferentes, obviamente, en las que pues bueno, pues no vamos a entrar ahora, pues una característica muy importante es que todas las opciones especiales, que son encima de ser especiales, son de un coste adicional, están disponibles solo para la gama Enterprise. Pues, por ejemplo, las opciones de particionamiento, las opciones de Label Security, opciones de compresión de datos ahora muy interesantes, el Total Recall, un montón de opciones muy interesantes Enterprise y con coste adicional, porque es la gama grande de producto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Oracle, desde que tenemos estas soluciones de alta disponibilidad de RAC, nos está diciendo que los crecimientos en nuestras máquinas no tienen que ser crecimientos como hasta ahora habían sido crecimientos verticales. Yo hasta ahora necesitaba más potencia en mi máquina porque mis aplicaciones necesitaban más recursos. Pues más máquina, más memoria a la misma máquina, más CPU a la misma máquina, más discos a la misma máquina, un crecimiento en vertical. Oracle nos dice ahora, tienes que crecer en horizontal, crece en más máquinas. Esa es la G que incorpora ya Oracle desde la versión 10. Hasta la versión 9 el producto era con letra I de Internet, 8i, 9i. En 10 se le cambia la letra, es G de grid. De grid. Entonces, el 10G ya nos decía eso, el grid computing. ¿Qué tengo que hacer? Un crecimiento en horizontal. Este crecimiento horizontal es RAC. Por eso Oracle a la gama pequeña de producto, vamos a decir, la estándar es la opción que se le puede incorporar de todas las opciones del Enterprise. Pero otra cosa más elegante todavía, que esta opción del RAC que se le incorpora, que se le incorpora a este estándar es gratuita. Entonces yo tengo la gama pequeña o la gama de producto en la que yo puedo tener esta opción de alta disponibilidad de RAC y encima es gratuita. Entonces evidentemente con todo lo que ya estoy nombrando que nos da de bueno esta opción, pues no tenemos que estar pensando pues en costes adicionales, porque viene incorporado en el estándar. ¿Qué requisitos yo tengo que cumplir? Pues que sea un Linux o que sea un Windows de las máquinas, pues hasta ahí muy bien, que yo esté manejando a partir de 10 y 11, pues también bien, que esté usando ASM como almacenamiento, obviamente, porque ya hemos visto en tiempo de respuesta que es muchísimo más óptimo, y que esté usando el software del clúster de Oracle, obviamente, el más adecuado para este montaje. Entonces, aquí en una de las pantallas anteriores que hemos pasado, pues teníamos opción de elegir Enterprise o estándar. Entonces, que sepáis que esta solución que estamos presentando no solamente es la solución para pues ese gran cliente, esa gran empresa, es una solución para todos nosotros, porque en el estándar lo tenemos además incorporado gratuito. Pues esto ya hemos elegido y hemos elegido también el usuario, hemos definido variables de entorno, los errores lo mismo, pide ejecutar una serie de scripts, se lanza y ya tenemos todo el software del RAC, ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo el software del grid, todo configurado, tengo el software de base de datos, cada uno lo hemos hecho con un usuario diferente, recordamos de la primera pantalla, usuario grid, usuario Oracle, y ahora ya pues avanzamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya con todos los softwares instalados, configurar. Para configurar vamos a empezar creando Disk Group, que también sabemos lo que es. Desde el ASMCA, que ya lo tenemos porque ya el ASM está incluido en el CD del Grid Infrastructure, pues configuración assistant, aparece el Disk Group que antes hemos creado porque era el que contenía el OCR y el botting, y ahora con el botón de Create crearíamos nuevos Disk Group. Aparecen todos los... todas las ya definiciones de los dispositivos que yo tengo y voy marcando, le doy el nombre al disk group y elijo cuáles son los dispositivos que van a formar. Entonces básicamente, mínimamente, hay que crear dos disk group más. Un disk group, pues data, a veces le llamamos, pues hora data, que es donde van a estar todos los ficheros de datos, data files, log files, control files, y luego crearíamos otro, después de hacer este, pues nos aparece en la pantalla anterior, elegimos otra vez otro, marcaríamos los otros para zona de FRA, muchas veces es el nombre, Flash Recovery Area, donde estarían todos los archivados y donde estarían pues todos los backups. Entonces mínimamente dos disk group así definidos con el ASMCA. Estamos en la configuración.
¿Qué podemos? Y ya está configurado nuestro almacenamiento. ¿Qué más podemos configurar? Pues podemos configurar el ACFS. Es un sistema de ficheros, lo hemos nombrado también antes, de propósito general. Nos vale para single node, o sea, para una base de datos con una sola instancia. Nos sirve también para clúster, para Linux, para Windows. Es para sistema de ficheros. ¿Para qué yo puedo usar este sistema de ficheros? Pues os he comentado antes que podríamos, si yo hubiera comentado esto antes, sobre esto podríamos haber hecho la instalación del software de base de datos. Del software del grid no, pero del base de datos sí, pero no lo hemos hecho, lo estoy comentando ahora. Bueno, pues podíamos preparar este sistema de ficheros, por ejemplo, para pues hacer unas exports. ¿Por qué no? Yo también quiero guardar datos lógicos. Puedo hacerlo también para el UTL FileDiff, puedo hacerlo pues para lo que yo necesite, porque es, ya os digo, es un sistema de ficheros de propósito general. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo puedo hacer desde línea, o sea, desde entorno gráfico, desde Plus, desde ASM. Está pues muy sencillo para cada uno, pues desde donde, bueno, igual desde el entorno gráfico sería lo más sencillo para manejarnos, pero en línea, yo tengo costumbre también mucho de trabajar en línea y es muy sencillo. Hay que crear un volumen, hay que validar esa información del volumen, crear el directorio para montar, crear el file, no el file, pero hay que crear el file system con ese usuario root y luego simplemente montar este file system en ese directorio y ya tendríamos pues un directorio en el que yo, pues ya os digo, puedo hacer las export, que yo igual sigo haciendo alguna, puedo pues tener pues un directorio que yo necesite para cualquier cosa. Siguiente punto de configuración, obviamente, pues crearnos la base de datos. Ya el Create Database, esta pantalla ya es un poquito desde el DBC a Database Configurator Assistant, ya es una pantalla pues yo creo que muy conocida, estas sí que son parecidas. Lo único que tiene un par de preguntas nuevas. Una, ¿cómo quiero crear mi base de datos? ¿En un RAD o en una single instance? Ya que tenemos todo el montaje anterior ya bien preparado, pues lo vamos a crear en un RAD. Vamos a elegir Real Application Cluster. Si yo elijo Real Application Cluster, él se va a encargar de hacer esos dobles redolog, esos dobles undos, de definir todas las necesidades para cada una de las instancias y ya lo tendríamos todo. Incluso si yo aquí elijo hacerlo en un RAD, ya me configuraría esta información de base de datos, ya me la configuraría dentro del fichero OCR. O sea que eso sería un poco pues lo normal. Esta pantalla os he puesto porque es nueva. Es nueva. Oracle nos da la posibilidad en esta versión 11 Release 2 de configurar la base de datos como Admin Managed o Policy Managed. ¿Esto qué es? Esto, como os digo, es una novedad en 11.2, porque hasta ahora el administrador de la base de datos es el que, bueno, nosotros éramos los que decidíamos en qué servidor quiero que funcione la base de datos. Yo tengo tengo tres servidores y yo quiero en mi base de datos que funcione en los tres servidores. Funcione en uno, que sea el 1, en la máquina 1, y que si falla la máquina 1, pues se balancee sobre la máquina 3. Yo soy la que elijo, ese es el Admin Manager, el de hasta ahora. Pero es que ahora tengo la posibilidad de definir un Policy Manager. Esta configuración con políticas lo que hace es que yo le tenga que definir, que hablaremos de este concepto luego, pero nombro ya y introduzco ahora, Server Pool. Entonces yo lo que le digo es que yo quiero que esta aplicación, pues esta base de datos, obviamente que es la que lleva mi aplicación, pues que esté funcionando mínimamente en 2 servidores. Y si hay posibilidad que esté también pues en uno tercero. Entonces él es el que balanceará y él definirá en cualquiera de ellos. Yo no puedo saber quién es el que ¿Qué servidor es el que está llevando ese servicio? Incluso es más, si se cae alguno, él lleva a otro servidor que yo no sé nunca cuál es. Él sabrá cuál es el que está libre y él lo asigna. Entonces yo, si elijo el de Policy Manager, tengo que previamente definir lo que se llaman server pools, que son unas divisiones, pues básicamente son divisiones lógicas de ese clúster en el que le digo que funcione de esta manera y él lo va a distribuir según la carga donde él quiera. Yo no voy a llevar el control, lo va a llevar el server pool con las políticas, eso sí, que yo haya definido. Novedad interesante. Yo también esto veo que es interesante solo
eso es una opinión mía, pero solo cuando yo tengo muchos servidores. Yo tengo un clúster con 12 servidores. Con un clúster de 12 servidores sí hay que definir una política, digo que funcione en 4 mínimo y que si no se balanceen tantos más y él distribuirá según el peso, él. Pero si yo tengo un clúster pues con 2 o 3 servidores, pues yo creo que es más cómodo, más práctico hacer el admin. Pero este está muy bien para pues estos ya entornos, como está funcionando también el rack, estos entornos en los que yo tengo pues docenas de servidores. Aquí se le elige el nombre de la base de datos y el prefijo. Normalmente decimos el mismo y aquí él automáticamente lo que hará será poner, como os decía antes, para cada instancia un número de secuencia, pues 1, 2, 3, según las instancias, según las máquinas en las que yo tenga arriba la instancia. Elegimos todos los servidores en los que yo quiero que esté corriendo y después de una serie de preguntas que esas son las estándares de memoria, qué parámetros queremos para memoria, dónde queremos que se escriban pues todas las trazas, dónde queremos que se escriban los datos, pues definiríamos los nombres que hemos elegido antes de hora, data y flash para donde se escriban los ficheros. Después de todas esas pantallas que son muy básicas, ya tenemos esta última en la que pues hemos creado nuestra base de datos en las máquinas en las que corre. ¿Con qué nombres de instancia? Si os dais cuenta, es el nombre de la base de datos con número secuencial. Es Admin Manager, estamos usando ASM, la memoria, pues todo lo que nosotros hayamos elegido a nuestra base de datos. Y en este punto estamos con una instalación en un home con un usuario de Grid Infrastructure, que llevaba dentro el ASM, el ACFS, el Clusterware y todo. Otra instalación en otro home con otro usuario Oracle que tenemos todo el software de base de datos. Hemos definido los disk group que necesitamos para la base de datos, el data y el fra. ACFS también, pues porque queríamos tener alguna exportación. Hemos creado ya una base de datos y ahora hay que empezar a administrar pues nuestro entorno. Administración. La administración, 3 partes os he puesto en la administración. Tengo que administrar el clusterware, tengo que administrar la instancia ASM también, muy importante, y tengo que administrar mi base de datos. Para administrar este clusterware, pues entorno gráfico tengo, por supuesto, tengo el CRS CTL y el Server Control CTL. El CRS es una utilidad que ya al instalar el Grid Infrastructure se ha generado y al instalar el software de base de datos se nos ha generado el Server Control. Desde donde también puedo administrar tanto desde aquí la base de datos como clusterware. CRSCL Status Resource -T. Yo puedo ver todos los recursos que yo tengo. Esta es una pantalla, es una salida de información gigante en la que aparecen los recursos locales, local resources. Pues ¿qué tengo? Pues tengo el disk group, el otro disk group, tengo un listener, tengo el OCR, tengo el ASM, todo lo que tengo en local. Y luego aquí aparecería otra entrada con cluster resources y aparecerían todos los recursos del clúster. En el clúster, ¿qué recursos tengo? Pues el listener, scan nuevo y un montón de recursos. Se puede arrancar todo el clúster, eso lo hace automáticamente Oracle, que por dentro estaría englobado en la High Availability y el clúster, y stop lo mismo. Si hago un stop del CRS se apaga todo y se desglosaría en parar el clúster y la alta disponibilidad. Entonces aquí hay pues un montón de posibilidades del CRS-CTL muy sencillas de ver. ¿Qué se puede hacer? Habilitar, deshabilitar, chequear. Yo tengo que saber qué es lo que tengo, esta es mi base de datos, entonces tengo que saber lo que yo tengo. Chequear el CRS, pues todo está arriba. Verificar el botting y el OCR, se pueden añadir más bottins. Si yo inicialmente pues no sabía muy bien la importancia que tenían estos ficheros y he hecho muy pocos, puedo añadir, puedo restaurar, eliminar, copiar. Yo manualmente puedo hacer lo que quiera con estos ficheros, pero son tan críticos que Oracle ya directamente ambos dos, tanto el botting como el OCR, los copia automáticamente. Entonces, se copia automáticamente, cada 4 horas se van copiando, se van manteniendo siempre las 3 últimas copias y al final del día quedan 2 copias y al final de la semana también quedan 2 copias. Entonces realmente están muy también cuidados por Oracle. Puedo mirar cuáles son las IPs que me ha dado Oracle, si yo he elegido también pues entornos en los que me los den de forma automática. Y otra cosa muy interesante que hay en esta versión es facilidad de manejo a la hora de añadir y eliminar nodos. En versiones anteriores, los que hemos tenido alguna arquitectura del rack, pues siempre nos daba un poquito de miedo, bueno, eliminar nodo menos igual, ¿verdad? Pero añadir un nodo, pues porque, oye, pues había que hacer muchas cosas y pues tenía también, pues eso, pues bastante trabajo.
En esta versión, añadir nodo, quitar nodo es muy sencillo. Para añadir nodo hay un servicio que es el add node. Y ya está, o sea, casi, solemos decir, es como coger el nuevo servidor, enchufarlo y ya estaría. Vale, pues obviamente pues las conexiones físicas, lo que es a la red, el almacenamiento, ese sistema operativo, pues con todo lo que necesite de parcheo y de paquetes y de todo el sistema operativo lo tengo que tener, evidentemente, ¿no? Eso lo tengo que hacer yo. Pero una vez de tener eso, desde un nodo que esté vivo, hay que escribir esto. Y ya está. Pero eso es así. Add node. Le decimos cluster new node, cluster new node igual a el nombre de la máquina nueva. Si yo tengo dos nodos y con uno tercero pienso que mejor, pues yo pondría así, add node, cluster new node igual a el nombre de la máquina 3, cluster new virtual host name, le pongo el nombre, el VIP que tiene la dirección, VIP que tiene ese nodo y listo. Así de sencillo. Y eliminar nodo, pues lo mismo. Primero sí que hay que hacer, hay que quitar el servicio de sincronización del propio clúster. Es un servicio que se llama CSS, eso sí, hay que quitar ese servicio de sincronización del clúster y después de quitar ese servicio de esa sincronización, pues delete. Listo. Novedad. Scan Listener. Ahora, 11.2, el balanceo lo hace el Scan Listener. El Local Listener solo se encarga de establecer una conexión rápida. Eso es lo que hace el Local, la conexión rápida. Pero es el Scan Listener y tengo que tener 3. Si yo tengo un clúster con 2 nodos, también 3. Entonces, en un nodo habrá 2 scan listeners, pero tengo que tener 3. Si yo tengo un clúster con 6 nodos, también 3. Con 8, 3. Todos 3. Uno sería mínimo, pero Oracle siempre recomienda 3, independientemente del número de nodos que tengamos en nuestro entorno. Entonces, tenemos aquí estos 3 scan listeners y luego cada uno de los nodos pues tiene su listener. Estatus de los listeners, pues server control, status, los listeners. Pues en este caso tengo una máquina, por ejemplo, en este dibujo que os he puesto, pues tengo 2 nodos, el 1 y el 2, entonces tengo 3 scan. El 1 está running en el 1, el 2 en el 2 y el 3 también running en el 2. Yo puedo ver cuáles son las IPs que están asociadas a ese scan, que son las que hemos definido el DNS, pues server control, config scan, y nos aparecerían las IPs que estén configuradas. ¿Qué me da de buenísimo este scan? Pues como he definido antes, un nombre común y global a mi clúster, independientemente de los nodos que tenga. Yo hasta ahora, también puedo poner ahora si quiero, pero yo hasta ahora lo que tenía a la hora de definir pues un sin scan para una entrada de conexión a mi entorno de alta disponibilidad era pues una entrada de este tipo, más o menos, pues con un balanceo, con un failover, pues con unos métodos, un básico preconectado, unos tiempos y siempre, muy importante, todos los nombres de los nodos. Nos daros cuenta que trabajo yo tengo aquí si quiero añadir nodos, quitar nodos, porque tendría que ir eliminando o añadiendo todas estas líneas. Hay veces en las que esto pues igual lo tengo en un punto común, pero si no, en cada entrada tengo que añadir o quitar. Con el scan, yo como estoy definiendo todo este clúster mío con un nombre común, es el que pongo aquí. Listo. Pues nodo 1 he puesto, pues el nombre no he elegido bien, tendría que poner pues cluster scan o nodos en general scan, o es el 1, pero es el nombre que define a mi clúster. Entonces yo puedo aquí añadir o eliminar nodos, y este SCA, este scan, yo no lo tengo que cambiar. Por eso el scan decimos el Single Client Access. Independientemente de cómo lo tenga definido, ¿qué me permite esto? Pues yo tengo aquí pues unas cuantas conexiones a una máquina, otras cuantas conexiones a esta máquina, se cae el nodo 1, pues me permite automáticamente la reconexión y transparentemente, que es lo más importante, la reconexión todos a este nodo, transparente. Después para administrar el ASM, plus
Server control, ASM, gráfico, lo que queramos. El start del CRS me lo arranca, el stop lo apaga y básicamente el ASM, que es como es solo instancia, pues solo tiene fichero de parámetros, que es con lo que se arranca esta instancia, y un fichero de password. Nosotros cuando arrancamos esto, bueno, pues que lo hace el CRS, entonces yo esto normalmente no lo toco para nada, pero esta sería la imagen. Al hacer una startup ha generado la información en memoria y ASM disk group monte, ha montado los disk group que antes hemos definido. Aquí pues hay muchísimas tablas nuevas del diccionario que son todas las que empiezan con ASM. Start ASM, Stop ASM, si yo quiero hacer algún mantenimiento en alguno de los nodos, pues puedo arrancar algo, eliminar algo. El ASM CMD en línea con un help también me aparecen toda la cantidad de opciones que yo tengo. Puedo incluso copiar ficheros, moverlos, navegar dentro de esta arquitectura, porque el ASM si algo me hace es me oculta un poco, me oculta un poquito ese sistema de ficheros al que yo estoy acostumbrada, ¿no? De ir CD para arriba, para abajo, eso no lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en línea desde el ASM CMD y es muy, muy cómodo. Novedades que el ASM lo tenemos de antes y ya os digo que estaban funcionando francamente bien. Novedades que incluye ahora Oracle en el ASM en el 11.2. Bueno, pues posibilidades. Hasta ahora nosotros, por ejemplo, pues cuando teníamos un conjunto de discos y uno de ellos pues se quedaba inoperativo por cualquier, no sé, un problema de red, de conexión, de lo que fuera, ya automáticamente Oracle, y lo hacía muy rápido y bien, pero automáticamente ya empezaba a rebalancear toda la información. Toda la información de ese disco lo pasaba a los demás. Y es que a lo mejor no era un problema pues muy crítico en el que ha quedado inoperativo totalmente el disco, o ha sido solamente una falta de conexión momentánea. Pues Oracle nos permite ahora poner un parámetro que es el Disk Repair Time, que lo que nos va a hacer es, si lo tengo puesto, es reducir muchísimo el tiempo de resincronización cuando un fallo es, pues cómo decir, es un fallo, vamos a decir, transitorio. Si yo tengo definido este parámetro y hay un fallo, pero ha sido simplemente pues por eso, porque igual en un momento no ha habido una conexión, Oracle espera este tiempo antes de empezar a rebalancear. Si en ese tiempo ya se ha arreglado el problema, pues él vería simplemente qué cambio ha ido a otro disco que tenía que ir a ese y lo hace y es instantáneo. Sin empezar a ya hacer pues todo el cambio de información de ese disco. Este comento al final. Hasta ahora nosotros teníamos también para la Location Unit, para los tamaños de las extensiones, 1 mega solo. Versión 11.2 es dinámico. Puedo tener extensiones de 1 mega, de 4, de 16, porque va ampliando él automáticamente adecuando al tamaño del fichero. Entonces está muy, muy preparado también para estos entornos que ahora estamos hablando pues de gigantescos, de ficheros, pues eso, gigantes, porque tengo que almacenar muchísima información. Permite entonces también, por seguridad, creaba ahora, para esta versión, un nuevo privilegio SysASM, porque hasta ahora nosotros trabajamos con el privilegio SysDBA, también para esta instancia. Pues ahora esta instancia, pues por un poquito más de seguridad o independencia, tenemos el privilegio SysASM. Y este punto de ASM Preferred Mirror Read es para, sobre todo yo lo hemos usado para cuando yo tengo un rack, pero un rack extendido. ¿Qué es un rack extendido? En el dibujo que antes hemos presentado del rack, pues unos cuantos servidores y unos cuantos discos. Vale, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia entre esos servidores? Normalmente al final están en un armario y son placas y están una encima de otra, o a lo sumo, pues yo qué sé, pues en un edificio al lado, o sea que muy muy cerca. Pero hay una posibilidad en la que se puede tener a través de fibra oscura rack extendido, que yo tenga pues en un edificio tenga uno de los servidores, el otro esté en otro y cada uno de ellos estén trabajando, en su cabina de discos, que cada uno tenga su cabina de discos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que tengo una, vamos a decir, una línea más de alta disponibilidad, porque la cabina está en 2 sitios diferentes, 2 sites diferentes. Entonces esto, joder, qué bueno, pero claro, en los tiempos de respuesta, ¿cómo van a ir? Porque se tiene que escribir lo mismo en las 2 cabinas al mismo tiempo. Vale, eso se hace, pero lo que nos permite este nuevo parámetro es que a la hora de la lectura cada uno de los servidores lea del que esté en el local, que yo le diga cuál es la cabina
máquina de lectura más rápida. Esa es la idea, ¿eh? O sea, no sé si hemos entendido un poquito, espero que sí. Muy, muy, muy interesante para el rack extendido. Limitaciones, pues bueno, mis limitaciones son bastante grandes, pero aquí os he puesto que luego leeréis un número de discos, número de disk group, tamaños, almacenamiento, pues aquí os dejo esta nota Oracle de limitaciones al día de hoy. Mañana serán menos seguro. Siguiente administración, ya sabemos administrar el clusterware, ya sabemos administrar el ASM, vamos a administrar la base de datos. Administrar la base de datos, pues lo mismo, con entorno gráfico, con plus, con server control. Entonces, añadir la base de datos y la instancia, si esto solamente si yo parto de una base de datos que solo tenga una single instance, ¿no? Y yo quiero pues que esté funcionando en rack. Pero si yo ya con el software instalado creo una base de datos en rack, ya está, esta parte ya está. Entonces, para arrancar yo desde cualquiera de los nodos, con esta utilidad lo que tengo es la posibilidad de, desde cualquiera de los nodos, decirle Start Database. Y me arranca, si le pongo simplemente el nombre de la base de datos, me arranca esta base de datos en todas las instancias en las que tenga definida. Si hago una Start Instance, de esta el nombre de la base de datos, me arranca en la instancia que yo quiera. Aunque yo esté ahora conectada al servidor 8 y quiero arrancar la instancia en el 1, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el OCR, que es de donde está escrita toda esta información, está en los discos compartidos. Entonces, independientemente de en qué máquina yo esté, como leo la información de los discos compartidos, accesible. Puedo ver el estatus, puedo ver configurar, pues bueno, pues unos modelos. Último punto, servicios y server pool. Servicios. Esto en 10 tenemos también grupos de sesiones que realizan la misma tarea. Es una idea muy, muy interesante porque lo que nos permite es agrupar aplicaciones. Si yo, por ejemplo, si tengo en la misma base de datos 3 aplicaciones diferentes, yo puedo independizar las 3 aplicaciones con 3 servicios, de tal manera que puedo arrancar un servicio, apagar un servicio para dar o no salida a esa aplicación, sin tener que estar todos tirando de ese mismo listener y que yo apague el listener, se apaga todo, pero yo tengo servicios debajo de ese paraguas del listener que me independizan esa aplicación. Entonces, para balancear es muy sencillo y pues para manejarlos pues todavía más sencillo, porque se pueden hacer desde el CRS también con el entorno gráfico, se almacenan en el OCR y son muy, muy sencillos para manejar. Se pueden definir servicios para Policy Managed Databases y para Administrator Managed Databases, que son las de toda la vida. Entonces, servicios puedo usarlos entonces con lo que antes hemos nombrado un poco server pool y con los de toda la vida. Preferencia bailable, ¿qué significa? Preferencia significa los nombres de las máquinas en las que quiero que esté levantado el servicio, y en la bailable me da la posibilidad de poner el nombre de la máquina en el que quiero que se levante si se cae en alguno de ellos. En el Policy Manager yo lo que tengo son servicios uniformes, que eso significa para todas las instancias de una base de datos, y el singleton en el que yo le digo la instancia concreta de base de datos. Entonces, deberíamos por defecto, sería hasta ahora para los administradores, o si no, podríamos también, repito, definir servicios si tengo definido los server pool. Pero como os he comentado un poco antes, ese server pool para cuando yo tenga muchos servidores, pues eso, pues una docena o más de servidores. El server pool, entonces, como hemos avanzado, es una asignación dinámica de servidores en función de carga, en el que yo no digo en qué servidor va, lo hace el propio server pool de forma aleatoria. Yo, obviamente, una vez de que estén arriba los servidores, puedo saber qué está en cada máquina, por supuesto, pero yo no soy la que lo elijo, lo elige Oracle. Pues para aplicaciones y base de datos. Entonces yo se basa en una serie de políticas que tengo que definir yo, pues qué importancia tienen los server pool, los mínimos y los máximos. Entonces yo de 1 a 10 va la importancia, pues la 1 es la más grande. Entonces yo defino, por ejemplo, pues la importancia de la aplicación de recursos humanos, es la primera, pues quiero que mínimo esté en 2. Entonces ya
coge en 2 y luego va cogiendo, si por ejemplo, a ver, os pongo un ejemplito igual para que nos situemos. Tengo 3 aplicaciones con una importancia 1, 2 y 3. Entonces lo que hace Oracle es coge la importancia 1, la aplicación de recursos humanos, y la levanta en el mínimo que tengamos definido, pues en 2, ya está arriba. Coge el siguiente server pool que tiene importancia 2 y necesita mínimo 5, pues lo arranca en 5. El siguiente mínimo, una vez de cubrir los mínimos de todos, empieza con los máximos. Va al de más importancia, el máximo, pues si puede, va levantando ese servicio también en los máximos. Entonces yo ya no sé dónde estoy, no sé en qué máquinas estoy, entonces va luego cubriendo los máximos de todos, según la importancia, dejando siempre free, dejando siempre algunos servidores que estén free. ¿Para qué? Para que si se cae alguno, todos esos vayan al free. Entonces es una división lógica del clúster. Entonces ya os digo, pues eso, que básicamente yo veo sentido al server pool cuando tengo muchísimos servidores. Puedo ver con el CRSCT el status server -f qué server pool tengo. Si tuviéramos alguno. Manipulación, pues os he puesto un par de ejemplos de cómo se crea. ADD server pool, añado un server pool con una serie de atributos, mínimo número de servidores en los que corre, el máximo y qué importancia tiene, repitiendo que es de 1 a 10 de la importancia, 1 es la máxima importancia y así pues 10 mínima. Añado servicio, añado server pool también con una información que pueda estar incluso pues en un fichero de atributos, se pueden borrar, se pueden mover, entonces así ya tengo definido server pool si fuera mi caso. Un dibujo bonito para ver los server pool, pues aquí tengo una serie de servicios de ventas en 4 nodos, y por ejemplo estas dos aplicaciones están combinadas en 2, y siempre, ¿por qué? Porque siempre tengo que tener algún servidor free para si alguna cae puedan ir a ese server free. Crear desde el server control, pues aquí estoy añadiendo un servicio, que siempre un servicio está asociado a una base de datos, tiene un nombre, yo le digo que siempre esté funcionando en el 2. Si se cae el 2, a bailable en el 1, y así pues algún ejemplo muy con arrancar, apagar, deshabilitar, pues para que tengáis algún modelo pues que sea muy básico para ver si tengo que crear un servicio o incluso si ese servicio pues lo tengo que asignar a un server pool. Yo quiero que este servicio de base de datos esté corriendo en el server pool. Entonces ya se cogería las reglas que tenga ese server pool definido. Ya os digo, es una división un poco lógica de ese clúster para cuando yo creo tengo esta necesidad si yo tengo muchos servidores. Conclusiones ya, que nos hemos comido un poquito el tiempo. Pues RAC, ¿para qué? Para todo. Esa es la conclusión. Alta disponibilidad, esos que tengan que ir creciendo, pero igual no ahora directamente, voy a ir creciendo pero de forma paulatina. ¿Qué máquina me voy a comprar? Bueno, compro una máquina que puedas ir incorporando más nodos, puedo consolidar pues todas las infraestructuras que yo tenga, tolerancia a fallos, hay balanceos, TAF, Transparent Application Failover. El failover es transparente. Aquí quiero un matiz hacer porque por ejemplo, en conexiones JDBC, según qué tipo de JDBC estoy usando, hay veces en las que hay una transparencia o no. Entonces, por eso tenemos que procurar utilizar el OCI, el OCI JDBC. Es escalabilidad, esto es clarísimo, puedo añadir nodos, el rendimiento también se paraleliza, daros cuenta que más instancias, más zonas de memoria donde compartir y distribuir. Pero otra cosa que yo también veo muy interesante es que cuando yo, por ejemplo, tengo alguna aplicación que he hecho alguna prueba en esta arquitectura del RAC, igual no me ha ido muy bien, yo puedo hacer que el servicio de esa esté, por ejemplo, trabajando solamente en una de las instancias, simulando una single instance, adecuar un poco esa aplicación y luego ya cambiar el servicio pues para que esté ya corriendo y sea preferible en todos los nodos. Entonces me da mucha posibilidad de trabajar y de cambiar y adecuar mi aplicación si fuera necesario. ¿Por qué digo esto? Porque quería terminar con con este texto, pues que es muy claro, ¿no? Que nos dice en el que todo aquello que pueda ser en una single instance pues escalable, pues también en un RAC lo va a ser. Y sí, esto sí es cierto, pero esto no quita a que en algún caso yo tenga que hacer algún retoque en la aplicación. Daros cuenta que aquí, este es el dibujo con el que hemos empezado, esto es mi base de datos corriendo en un RAC. Tiene lo bueno y lo malo que tiene una base de datos en una single instance. Lo que tiene de más es esta conexión, memorias, aquí instancias, y esta conexión. Y por esta conexión
pasan bloques, porque hay un sistema que es el caché fusión, se comparte esta información de bloques. Entonces sí es posible que si yo tengo en mi aplicación muchísimo bloque, se lee mucho bloque, igual habría que adecuar un poco, pensar si, no sé, si hay una necesidad de índices o algo para que se pueda minimizar esa cantidad de bloques que pasen. Entonces también os digo que aunque esto sí, yo corroboro esto, que sí que es una aplicación que es escalable, en una single instance es escalable en Rack, por supuesto, pero también quiero deciros que hay veces en las que yo tengo que retocar un poquito pues para minimizar toda esa cantidad de bloques, porque igual habría aquí excesiva transferencia. Dicho esto, aquí terminando este dibujo, instancia de ASM, instancia de ASM, instancia de ASM, instancia de ASM, instancia base de datos, instancia base de datos, instancia base de datos, y ficheros de base de datos aquí compartidos. Entonces, repitiendo la primera idea, se me rompe un server, ningún problema, se pierde un disco, ningún problema. Esta es la alta disponibilidad que me da esta solución de Rack. Y hasta aquí un poquito pues lo que habíamos pensado contaros, pues espero pues que haya sido pues de interés. Entonces ahora si hacemos, pues no sé, queréis alguna pregunta, queréis pues cualquier aclaración, yo pues encantada. Muy bien, Arantxa, es que ricasco. Gracias por tu amplia presentación. Recordaros a todos... Vale, ¿qué me he pasado, quieres decir, no? No, en absoluto. Ya sabes que, como te he comentado, esto también se puede ver grabado, y seguro que la gente que lo vea grabado va a elegir lo que le interese de la presentación, o toda, posiblemente, que es bastante interesante. Bueno, recordaros que podéis hacer las preguntas vía voz IP, os lo recomiendo, para poder interactuar directamente con Arantxa. Para hacer las preguntas tenéis que levantar la mano accionando el botoncito que pone Raise Your Hand, y así yo sabré que queréis hacer la pregunta vía voz IP. Animaros a hacer las preguntas vía voz IP, porque bueno, es una forma, os oiremos todos igual que me estáis escuchando a mí, o igual que oís a Arantxa. Yo tengo que abriros el micrófono. También podéis plantearlas... Sí, Daniel, perdona, como ya estoy viendo aquí, mientras la gente se va animando, como ya he visto aquí una pregunta que dice que si es que esta red privada, si esta red privada, pues tiene que ser una interfaz dedicada. Sí, mínimo gigabit Ethernet. Sí, claramente, porque por la idea que justo con la que terminaba, que realmente por ahí, por esa red, por ese interconnect que llamamos, gigabit Ethernet mínimo, porque daros cuenta que además de un poco esa mensajería del clúster, evidentemente pasan también bloques de datos, entonces tiene que ser mínimo así. Cable cruzado no se permite, y si es fibra, pues mejor. Bueno, tenemos una mano levantada, a ver si de Pilar Sancho, bueno, si quieres decirnos de dónde eres. Mira, Pilar, te voy a abrir el micrófono. Sí, soy de la Universidad de Zaragoza. Perfecto. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, soy de la Universidad de Zaragoza y estaba entrando ahora un poco en el mundo de Oracle Rack, ¿vale? Tengo hecha una instalación sobre 2 nodos de Oracle Rack, y mi duda viene un poco con el Listener Scan. Por el hecho de tener que tener 3 direcciones, aunque sean 2 nodos, y porque además después de la instalación estoy teniendo un problema con uno de ellos, uno de los nodos, uno de los listeners que corre en un nodo, corren 2, pues con uno de ellos tengo activadas las alertas de Enterprise Manager, y me llega un mensaje como que ese listener está caído. Entonces no entiendo muy bien la necesidad de los 3 y qué me puede estar pasando. Sí, no te preocupes, porque aunque estén, es normal también a veces que esté funcionando todo bien y que uno de ellos lo veamos caído, o incluso 2 de ellos, porque mínimo es uno de ellos el que es, pero es un requisito imprescindible, vamos, que no me lo puedo saltar, Sí. Necesito 3, solamente es uno el que está arriba. Yo muchas veces cuando lo veo desde línea sí veo como están los 3 bien configurados, yo los veo como los 3 están running y están bien, pero realmente running está uno solo, porque uno es lo mínimo. Los otros 2 son los que nos van a permitir los balanceos, pero no te preocupes por eso, porque es así. Lo único que tienes que tener de cuidado es que esas direcciones, no las direcciones que están ahí, no las tengas definidas en el etc host. Sí, vale. Tienen que estar definidas en el DS, no estén en el host,
Pero Sí. por eso no te preocupes, porque ya os digo, realmente es uno el que está activo, porque uno es Vale. lo mínimo. Lo único que es eso, es para permitir ese balanceo, porque ahora lo que Claro. tenemos que tener bien claro es que es el scan listener el que lo hace, no los listeners locales. Ajá, sí. Es que yo con el SRVCTL, al ver Sí. el estatus, sí que veo que están los 3 listener activos, me Claro, dicen claro que en sí. qué nodo está cada Sí, uno, pero sí. lo que me mosqueaba un poco es que Es me porque llegara en de ese uno de... entorno gráfico. Ujú. Sí, porque me llega siempre, en uno de los nodos tengo el scan 2 y el scan 3. Pues siempre desde el scan 3 me llega un mensaje como que está caído y yo veo todo funcionando bien. Exacto. Entonces, vale. Ni Pues, caso. Siguiente error. ni Ese ni caso. caso. Vale. Muy Ese bien, sería pues un warning. Ni caso. Pero vale. ya os digo, es porque con uno sería lo suficiente, pero tengo que tener los 3 y es eso, desde el entorno en línea. Por eso muchas veces yo soy más de línea, porque igual antes yo empecé a Sí, trabajar con Oracle en versión 6 y ahí no había sí, más que líneas. claro. Pero te dan más cosas porque el Más gráfico te asusta a información. veces. Sí, Sí, sí. más información puedes obtener, Exacto. claro. Vale, pues muchas gracias. Vale, Pilar, a ti. Vale, hasta luego. Muy bien. Muy bien, Pilar, muchas gracias por animarte. Bueno, pues yo creo que tenéis a disposición a Arantxa. Sería la oportunidad de que plantearais alguna otra pregunta hablando con Arantxa directamente. Recordaros que para que saber yo que queréis hacer una pregunta, bueno, pues aquí hay otra mano levantada, vamos a ver. Rafael Castro. Rafael, te abro el micrófono. Sí, Perfecto, cuando quieras. hola, buenos días. Soy Indra. Yo te oigo muy lejos, Rafael. Sí, voy a intentar hablar más alto y me decís. Estamos usando el rack en versión 9 y estamos planteando pasar a la versión 12. Y entonces pues me surgen alguna duda un poco general. Una es en cuanto al licenciamiento. Estamos usando Enterprise y tenemos licencia de la base de datos Enterprise y licencia RAC. No sé si con todos estos productos que has hablado, el ASM y otros que haces referencia, estarían incluidos aquí o hace falta algún licenciamiento adicional. En la 9 era necesario usar un tercer software de clúster, en nuestro caso usamos Sun Cluster, ahora creo que eso no es necesario. Entonces, bueno, esta era una de las preguntas, licenciamiento adicional aparte del Enterprise y el propio RAC como tal. Ujú. Vale. Sí, muy clara la pregunta. A ver, no, la respuesta es que no, no tienes que comprar nada porque ya viene todo integrado. Sí es cierto que en la 9, en versión 9, si tú tenías el Sun Cluster, sí, porque ya en 9 existe el concepto de RAC, de Real Application Cluster. En la anterior versión 8, yo creo que este concepto como idea ya estaba, no era el RAC, pero era el... ¿Cómo se llamaba? Ahí se me ha olvidado ahora el nombre. Bueno, había este concepto, sin más. Y en 9 se le ahora me viene, el Parallel Server se le llamaba en 8. Y en 9 ya viene el concepto de RAC. Pero hasta la versión 10, Oracle no ha sacado el ASM. Entonces, claro, es normal, no ha sacado el ASM ni ha sacado este clúster web, este software del clúster, que antes venía en un CD aparte, pero era el clúster web hasta la 10. Por eso en la 9 pues había que usar o el Sun Cluster o el Veritas Cluster Manager o el Nox, no sé, pues había muchas casas que tenían estos softwares. En 10 incluye Oracle y directamente y de forma gratuita, incorporado en el producto, incluye el ASM, que es ese sistema de almacenamiento, tanto para RAC como para Single Instance incluido, y para lo que es la opción de RAC, este software del clusterware también incluido, O sea que aquí ningún problema. Si tú tienes la gama de producto grande como tienes, que es la Enterprise, pues sí es cierto que el RAC lo tienes que licenciar aparte. Además, lo tienes que licenciar en la misma gama de características del producto que has comprado el Enterprise. Si lo tienes por usuarios y has comprado 50 usuarios, pues 50 de RAC. O si has licenciado tu base de datos por número de CPUs y has licenciado las 2 CPUs que tienes que comprar RAC para 2 CPUs. Pero una vez de tener eso, tú ya tienes la posibilidad de instalar con ASM, usar el clusterware propio de Oracle, incluso si tienes 11 de usar el ACFS como sistema de ficheros adicional, todo incluido.
gracias. Sí. Otra pregunta sobre una transparencia que has pasado un poco rápido y no la he podido leer bien. Era sobre las limitaciones que tenía el producto en general. Me ha parecido ver que había una limitación en disco de 2 terabytes si no usabas Exadata o algo así, ponía. Es de las últimas diapositivas. Vale, sí, porque como no me sé sí, de todos modos, eso no os preocupéis, porque justo es la que más rápido he pasado ¿por qué? Pues porque, oye, pues esto estará por ahí también publicado y luego esto va a quedar por ahí colgado, ya nos dirá Daniel dónde podemos acceder a toda esta información, pero esta es. Entonces, estas son las limitaciones a día de hoy. ¿Una específica o es un producto software? ¿Perdón? El Oracle Exadata que aparece, Sí. espera, si no estamos en... Esto es el Exadata. Vale, sí. ¿Una máquina específica o...? Exactamente, sí. Exadata ahora es una solución que tenemos en Oracle, en el que, bueno, que sí, que está fenomenal, sobre todo para los entornos de Data Warehouse, porque permite hacer escrituras masivas en disco. Es una máquina, vamos a decir, es una máquina en la que yo tengo un almacenamiento muy, muy grande y en la que tengo incluso la posibilidad de trabajar en memoria en el propio disco. Son esos sistemas muy, muy rápidos y hay de hecho pues muchísima información de esa data. Entonces, claro, como estos Exadata son entornos de estos pues gigantes. Mi duda estaría, estos 2 teras son por base de datos, por la capacidad del disco que puede manejar el ASM, o... Sí, es la capacidad del almacenamiento que yo tengo en ASM. Bueno, nuestra idea era usar algún almacenamiento superior al 2 terabytes. Eso no sé si nos fuerza a usar pues estas máquinas o... Exactamente, igual en este caso lo que tenemos que hacer es sí trabajar con Oracle, pero pues porque ¿en qué máquinas estabais pensando vosotros? Pues unas Linux Red Hat todavía no están definidas. Ya, bueno, pues esto es algo entonces que tenemos que investigar un poco, ¿no? Exactamente. Y si no, eso, aquí por ejemplo, respecto a todas estas son lo que son las características, lo que son las limitaciones, hay muchísima información, ¿eh? Y también aquí, por ejemplo, lo que sí os digo es que cada día se van ampliando estas posibilidades, ¿eh? Entonces, pues eso es aquí, bueno, si no, ya, como ya os pondré, bueno, tenéis mi correo electrónico, me podéis enviar cualquier información y ya, pues no sé, igual os centro un poco más o sobre todo pues en qué tipo de plataformas o en qué se está usando ahora o cómo estamos ahora en estos sistemas de almacenamiento. Pero esto es en 11.2 lo que pues a día de hoy tenemos. Bueno, una última pregunta, si la conoces. Ahora mismo no está certificado el 11G, solo está certificado hasta la versión Red Hat Linux, hasta la 5 o algo. La 6 salió el año pasado, pero que está sin certificar todavía. No sé si sabes algo sobre posibles fechas. De fecha somos nosotros mismos los que, por mucho que seamos un nivel de partner en el que tenemos casi un trato pues muy directo con todo el mundo, pero al final casi nosotros mismos somos los que nos sorprendemos cuando entramos a la web y nos dicen ya está libre. O sea que esto, pero por ejemplo, si vosotros con Oracle ya tenéis, cuando entramos igual a las matrices de certificación del Metalink, bueno, del support Oracle, ahí siempre está la última información, siempre. Entonces, si ahí no está, es que todavía no está en la calle. Porque ya te digo, nosotros también normalmente para este tipo de cosas muy concretas, si es el nuevo Red Hat 6 está abierto ya y certificado, tenemos que entrar al support Oracle. Entonces ahí aparecen todas las matrices de certificación. De todos modos, sí, eso es. De todos modos, os voy a ir a esta última pantalla para que tengáis toda esta información para que yo que sé, cualquier cosa que igual luego pues sobre la marcha, pues no sé, os surge como duda, me podáis localizar de cualquiera de estas formas.
Ok, Si vale. hay cualquier Vamos pregunta. a pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Rafael, por hacer estas preguntas. Vamos a pasar a María del Enar. Vicente. Sí, hola, buenos días. Sí, hola, ¿me Hola. oís? Sí, sí, Hola, sí, yo buenos sí, días. perfectamente. Pues un poco era la pregunta justo que he hecho RAC en Linux RHEL 6 y nos encontramos con que no encontrábamos la certificación Mm, en vuestra página Vale. Metalin. Y era preguntar un poco también la fecha en la que iba a salir, porque la base de datos sí que la hemos conseguido. Bueno, ahora hemos empezado instalando una base de datos y hemos conseguido instalar la 11203, aunque no está Vale, certificada, pero perfecto. no sabíamos si el RAC nos iba a dar algún tipo de problemas con el tema de la versión de Linux. Vale. Pero bueno, ya Pues está prácticamente contestada. sí, exactamente, pero yo aquí sí que os diría que, sobre todo porque en Oracle, pues al final luego, pues bueno, entiendo que esto es así, pues muy lógico, ¿no? Porque si no, cada uno haríamos lo que nos diera la gana y luego, pues la gente de soporte en Oracle se volvería loca. Pero hay que tener muy, muy controlado las matrices de certificación, porque es posible que luego desde Oracle te digan, oye, has instalado, una combinación de productos o de sistemas que yo no los certifico, entonces yo no tengo por qué atenderte a ti ante las dudas y los problemas que tengas en tu rack. Entonces, sobremanera en esos entornos sí que tenemos que tener siempre bien clara esa matriz de certificación. Y de hecho, cuando sale esa matriz, en el primer sitio en el que viene cuál es la válida es en el support Oracle. Entonces aquí, porque en otras cosas pues siempre va, pues te vas buscando un poco más la vida, pero en el rack hay muchos componentes que están muy interconectados, entonces hay que ser en este caso muy exquisito en las matrices de certificación. Sí, sí, precisamente por eso lo Sí, preguntaba, porque con los sí, prerequisitos que ponéis a la hora de instalar exacto, o sí, sea, que se sí. ponen a la hora de instalar el rack, siempre que te saltas algún prerequisito, a lo mejor te lo puedes llegar a saltar, pero al final Sí, te acaba dando algún problema por otro lado. exactamente. Y luego no llegas a la conclusión de que es que hay aquel prerequisito me lo salté o instalé de este package que encontré por internet que ahora resulta que me da problemas. Exactamente, y luego muchas veces es eso, o sea, yo a veces les entiendo, a veces como estoy también, yo estoy en ambos lados siempre, ¿no? Por eso siempre a mí en Oracle directamente se quejan que estoy siempre como pues ahí, del lado del cliente. Digo, ya si es que yo soy un cliente tuyo. Entonces, es que eso es así, ¿no? Pero también es cierto es que en este caso, pues poniendo un poco en este otro lado del soporte, si cada uno hiciéramos lo que yo lo he hecho que funcione, pero ahora tengo este bug y ayúdame, pero es que has hecho que funcione algo pues por tu conocimiento, pero no por lo que ha Claro. certificado Oracle. Entonces, no se pueden meter en esos berenjenales. Y para eso muchas veces son así de claros, ¿eh? Abres un caso y te lo cierran al momento. Dices, no cumples prerequisitos, cuando estés en esa situación te ayudo, y así y así. Entonces, en este caso y sobre todo en esos entornos, mucho mejor, ¿eh? Esperar un momentito y hacerlo. Y luego ya, pues también como tenemos esa flexibilidad de a veces soltar un nodo para hacer algunos cambios o alguna cosa y, pues bueno, pues luego ya ir haciendo un upgrade, pues cuando ya estén los sistemas, pues un poco pues certificados mínimamente. Vale, y otra pregunta que quería hacer era también sobre la que ha hecho Rafael, sobre el tema del licenciamiento, porque es que no me acaba de quedar claro. O Claro, sea, si sí. tienes instalado el Enterprise con Sí, tu licencia de Enterprise, sí, que por lo que has contestado puede ser tanto por usuarios como por CPUs, ¿no? exactamente, sí, sí, La según licencia del tu usuario. Enterprise, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces el licenciamiento del rack va o por usuarios o por CPUs, al igual que la del Enterprise, ¿no? Exactamente, porque es Eso un es. módulo de tu base de datos. Entonces, la tienes que licenciar como has licenciado tu base de datos. Vale, y si tienes la estándar, Sí, ¿cómo licencias el rack? gratis. Porque antes No eso te iba a exacto. decir, no licencias porque es gratis porque lo que has comentado antes, ¿vale? Pero el Sí. estándar, la estándar sí que la tienes licenciada. Ah, eso sí, La sí, base de sí, datos. eso sí, ¿eh? Además, sí, 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 tú sí, hombre. Si no, a ver, entonces sí, tú tienes que licenciar el estándar, tu base de datos, pues como sea también, ¿eh? O por usuarios, por CPU, pues según el licenciar por usuario por CPUs, depende de qué tipo de aplicaciones tengas detrás. Si tú tienes Ujú. aplicaciones que son muy departamentales, muy controladas y sois 40, pues compras 40 licencias. Pero si tienes una aplicación muy abierta a Internet o en modo navegador, que tú pues no sabes bien si te entran 40 o 400, entonces tienes que licenciar las CPUs y ya estás bien licenciado. En eso hay que tener mucho cuidado, porque hay que estar bien licenciado, porque luego Por eso lo Oracle pregunto, también porque hace luego no queríamos auditorías. tener, Exacto, exacto. Y eso, y en no este queremos tener caso problemas. tú ya, pues el rack tú lo usas como lo necesites y no tienes que licenciarlo. Lo único sí que la máquina tiene que ser, si no es que han cambiado las cosas. También yo digo ahora lo que hoy, día 9 de febrero, con eso, pues con un día, como decía antes Daniel Blanco en Guernica, sé, punto. Mañana igual cambia y mañana hay que revisar. Por eso os digo, pues el día de hoy
el rack gratuito que tú puedes instalar igual de bueno y de todo lo que hemos hablado ahora mismo es para entorno plataforma Windows, plataforma Linux, versión 10 o versión 11 usando el clusterware de Oracle y usando ASM, ¿vale? Con esas características. Si yo digo, ahí va, si yo tengo las máquinas Sun y tengo una Sun Solaris no sé qué, y vale, pues si necesito, quiero ese rack, porque yo la gama de producto es estándar ya, pero la tienes en una plataforma Sun, entonces no, ¿vale? O sea que es Linux, es Windows 10 u 11, obviamente estaríamos en esas versiones hablando que son las certificadas. Tenemos que montarlo con ASM, no tengo que montarlo con OCFS2, o sea, tengo que montarlo con ASM y el clusterware de Oracle. En eso es gratuito. Vale, perfecto. Y otra pregunta más, que es un poco fuera del rack, es sobre las licencias. La versión que te bajas de Oracle de la web, de Metalink, sí, la estándar o la Enterprise, ¿se pueden utilizar gratuitamente para desarrollo y pagar las licencias en producción? ¿O siempre hay que pagar licencia? Siempre. Siempre hay que pagar la licencia independiente. Porque tú tienes, para no pagar, tú tienes el Express. Si tú quieres, por ejemplo, dentro de lo que es producto personal es monopuesto, el estándar ya hemos dicho, es más económico y está muy bien, pero no tiene opciones especiales. Si yo tengo una cosa gigantesca que particionada me va a ir mejor el tiempo-respuesta, pues ya estándar no me cuela ahí, vale, bien, todas esas cosas que conocemos, ¿no? Que no vamos a entrar. Entonces, como os digo, personal, estándar, Enterprise. Pero hay una gama de producto que es el Oracle Express y eso es gratis. Entonces, yo si quiero hacer una pequeñita demo de lo que fuera, quiero hacer un pequeñito desarrollo o yo quiero desarrollar y luego lo tengo, si puedo hacerlo con el Express, bien. Pero el Express es para una base de datos pequeñita, porque es eso, es un poco para estudiar, es un poco pues para hacer una demo, para lo que quieras, algo, o dices, quiero no sé cómo se dice, uniformizar, bueno, que todo sea más o menos parecido, igual en mi entorno, y tengo una pequeña base de datos que está en producción, pues en Access. Pues igual en el Express me va bien porque es una base de datos pequeña, porque no es de más de 4 gigas, pues entonces igual ahí sí que lo puedo tener, lo tengo en producción, lo tengo bien y no lo he pagado y está bien, ¿eh? Vale, para esas cosas muy concretas, pero para desarrollo, si yo realmente en el desarrollo voy a trabajar con mucho volumen de datos, no puedo usar ese Express, porque ese Express es 4 gigas top y 4 gigas pues tiene ya directamente el system, básicamente tiene 4 gigas, o sea que tiene que ser algo muy pequeño, entonces aunque sea en desarrollo yo tengo que comprar. Vale, de acuerdo. Y una pregunta así relacionada con el rack. Los ficheros de Redulog hemos dicho que son por instancia y los de Andu también. Sí. ¿Esos ficheros, al ser por instancia, los seguimos colocando en el almacenamiento compartido? Siempre. Sí, ¿no? Siempre. Vale. ¿Por qué? Bueno, pues respondo yo. ¿Por qué? Porque si cae, sí, claro. Si cae una de las instancias y en ese fichero de Redulog hay un dato que está comitado, que está cambiado, que ha venido de la instancia 1 y se cae, ese dato que está comitado tiene que pasar a los ficheros de datos. Entonces tiene que estar siempre en los sitios compartidos, siempre. Vale. Sí, es que lo tenía ahí, que sí, que no. Digo, mira, pues lo voy a preguntar y me aseguro. Vale, pues de momento nada más. Tendría muchas más preguntas cuando lo vaya a hacer. Hombre, porque aquí parece muy fácil, pero... Sí. Hombre, también un poquito, este tipo de seminarios yo creo que tienen que ver un poco, ¿no? Pues sí, quería que fuera un poquito técnico, no porque esto es maravilloso, pues eso lo cuenta todo el mundo, pero bueno, pues hay detalles, hay cositas, pero un poco que nos situemos, ¿no? En esas fases, cómo se instala, pues que luego hay que manejarlo, qué hay detrás y un poco, y no es complicado, lo único que tengo que tener eso, todos los prerequisitos muy bien y un poco pues las ideas claras de dónde voy a llegar y luego ya pues sí que tiene su miga, configuraciones, ficheros de TNS-NAMES internos, ficheros de listener, tiene sus configuraciones que hay que adecuar muy bien la aplicación, porque repito la idea última con la que terminábamos, que pues sí, que todo va a funcionar bien en el rack, pero hay veces en las que yo tengo que hacer retoques, porque tenemos componentes nuevos en el rack, entonces a veces esto dices, pues en 2 o 3 días lo tengo, pues no, pues igual necesitas 2 o 3 semanas, porque al final tienes que adecuar un poco la aplicación, tu infraestructura, hacer las pruebas, hacer todo, entonces detrás hay una solución muy robusta, pero que tengo que hacer que mi tiempo de respuesta sea mejor. Yo no puedo tampoco en una empresa justificar ese gasto de nuevas máquinas y dices, va todo más lento, pero es más seguro. Digo, no, tiene que ir más seguro, pero tiene que ir hasta mejor si se puede, pero mínimo igual, ¿no? Entonces a veces pues hay que retocar, entonces hay que ver un poco detrás esa filosofía la que es. No es sofisticado, porque al final es una base de datos, pero detrás tengo que tener una arquitectura pues bien diseñada, bien definida. Vale, pues de momento nada más. Muchísimas gracias. Vale, pues a vosotros.
Muchas gracias, María, muchas gracias a los amigos de Indra, que nos están siguiendo varios, y por las preguntas que han hecho y por haberlas hecho vía voz IP. A ver, Arantxa, una de las últimas preguntas. Tenemos instalado desde hace un año el rack y aún no hemos migrado a la release 2 de la 11. A medida que vamos pasando aplicaciones, vemos que las entradas y salidas en disco crecen muy rápidamente y has mencionado en tu intervención algo con respecto a los bloques. No sé si nos puedes guiar, ¿qué más podemos mirar? Bien, pues lo que tenéis que mirar un poquito es, bueno, pues hay mil posibilidades de ver, pues con entornos gráficos desde el Enterprise Manager directamente, o si tenéis si ya trabajáis con Oracle, igual hasta tenéis un Grid Control o alguna cosa así, pero si no, hay en línea con las utilidades de Oracle del AWR, de todo lo que antes era el Status Pack, todas esas utilidades, pues nosotros podemos lanzarlas en los intervalos en los que está funcionando mi base de datos, en los intervalos evidentemente en los que yo tengo que ver que haya necesidad de un tiempo de respuesta mejor, y con esas y eso está hecho en Oracle, o sea que ya viene hecho con versión 10 si tenemos, y 11.1 pues viene ya esas utilidades AWR que son, hay una serie de, bueno, a ver cómo lo cuento, hay una serie de procesos en Oracle que son los que cada hora están cogiendo una serie de instantáneas de cómo está funcionando la base de datos, y luego yo puedo interpretar esas instantáneas. Entonces yo lo que tengo que hacer en este caso, lo que yo haría sería ver cuáles son los momentos en los que más trabajo hay en mi base de datos y coger instantáneas en esos momentos de trabajo e interpretar. ¿Qué interpretar? Pues ahí me dice cuáles son las SQLs más pesadas en cuanto a qué bloques han leído. Me pueden decir incluso cuáles son los eventos que han esperado a bloques. O sea, cuáles son, no sé si estará así bien dicho, cuáles son los eventos de esperas de bloques y cuáles son las tablas asociadas a esa espera. Entonces ya en ese caso ya tengo un poco más limitadas esas tablas que tengo que empezar a mirar, o incluso esas SQLs que son las que han trasladado más bloques. ¿Y qué hago ahí en ese punto? Mirar en esas tablas qué índices hay, por ejemplo, porque detrás habrá una arquitectura que la que sea, pero las SQLs que mi aplicación hace son las que me pueden matar a mí la base de datos, no la máquina. Entonces, mirar esas SQLs cómo están, si en esas SQLs los accesos han sido a través de los índices, si accedo a través de índices estoy minimizando los bloques que estoy arrastrando, ese tipo de cosas son las que hay que mirar. Primero, ¿vale? O sea, que es eso. Entonces, mirar si las SQLs están bien, qué índices tienen esas SQLs, perdón, los índices no tienen las SQLs, cuáles son las SQLs, cuáles son las tablas que están dentro de esas SQLs, qué índices tienen esas tablas, y ver si se están usando esos índices o generar nuevos índices. Y eso me va a minimizar esa transferencia igual excesiva que pueda tener de bloques, por ejemplo. Otras cosas también importantes son que según de qué versión a qué versión estemos cambiando, que igual el optimizador ha cambiado y que los planes de ejecución que igual yo tenía un poco estabilizados para una versión anterior, igual ahora se desmadran, y estas SQLs que antes iban con este camino, pues en esta tabla un full, en esta tabla un acceso a través de un índice, igual en el nuevo entorno directamente porque sí, porque no se han lanzado bien las estadísticas, porque se han lanzado mejor, porque hay cualquier cambio que a mí me afecta, los planes de ejecución han cambiado. Hay que ver eso también, de qué versión a qué versión yo voy a cambiar, y si tiene esa nueva versión, pues alguna cosa diferente en estos optimizadores o algo que me puedan afectar. Pero básicamente es eso, tengo que mirar las SQLs que han sido las más pesadas, las tablas que intervienen en esas SQLs, qué índices tienen, e intentar, pues eso, borrar si hubiera algunos índices redundantes o crear nuevos. Y eso un poco es lo que nos va a agilizar. Otras cosas también, pues eso, todo aquello que sea transferencia, eso es lo que tengo que revisar para tenerlo en cuenta. Las secuencias también suelen ser muchas veces pues un punto de revisión, secuencias. Y con eso, pero ya te digo, si en 10, bueno, 9 también tendremos, porque en 9 ya estaba la anterior versión que era el Status Pack, en 10 también y en 11, con el AWR tranquilamente, viendo los intervalos, como os digo, donde hay más trabajo de base de datos, esos son los que tengo que mirar. ¿Qué está pasando en esos intervalos? Y por ahí tendríamos que ir haciendo para que en la nueva versión funcione bien. Bueno, como regalo a los muchos que todavía se mantienen, os dejo hacer una pregunta, si quisierais hacer una pregunta vía voz IP, venga, esa cosa que se ha quedado ahí en el tintero. Y yo mientras tanto, Arantxa, ya vamos a ir terminando, pero aprovechando que te tengo ahí,
Vamos a ver, todo lo que has comentado iría un poco, o qué complementariedad tiene con todo lo que se habla ahora mismo del tema de la virtualización, de servidores y todo esto. Es decir, ¿tú irías por un camino y la virtualización iría por otra, o de alguna forma tiene algún tipo de complementariedad? Puede ser totalmente complementario, totalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la virtualización, pues lo que nos permite es, pues en una plataforma, pues o en un entorno, pues que sea gigantesco, pues hacer como si fueran unas divisiones de diferentes máquinas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos posibilidades. Virtualizar. Oracle tiene un producto también de virtualización. Entonces, esto lo que nos puede hacer es minimizar pues igual los costes, porque fijaros, si yo tengo una máquina gigante que tenga pues no sé, un montón de CPUs, las licencias que yo tengo que pagar para los productos Oracle son muy costosas. Si yo en esa máquina lo que hago es virtualizo y tengo pues pequeños servidores, las licencias que yo pueda pagar son mucho más económicas, ¿no? Lo que pasa que en este caso lo que tendríamos, entonces por ese lado es muy positivo y encaja muy, pero que muy bien con este sistema de alta disponibilidad. Pero aquí lo que tenemos es un problema, que es el que si yo solo tengo una máquina muy potente en la que internamente he definido diferentes pequeñas máquinas, diferentes servidores, yo el problema que tengo es que si detrás tengo un fallo en un componente físico, me afecta a todo lo que tenga dentro. Entonces, en este caso, lo que sí podríamos tener es simular un montón de servidores virtuales con mínimamente 2 servidores reales, para que incluso si lo que hay es no sé, pues un fallo de un componente físico, tenga otro. Entonces, con este caso podríamos tener con menos máquinas simulando muchas más plataformas. Entonces, realmente son dos productos que casan muy bien. De hecho, Oracle tiene un software de virtualización también, que ahora, pues el que antes inicialmente tenía no era muy, pues no sé, como todo, ¿no? Al principio, pues no haces algo tan estable, pero ahora tiene software de virtualización muy potente. O sea que encajaría muy bien. Y ya la última pregunta que te hacen, Alberto, te voy a abrir el micrófono. Alberto. Alberto Benavente. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Hola, Alberto. Hoy hola, Ancha, al hilo de lo que has comentado, es que me ha extrañado un poco esto último que has dicho sobre el tema del licenciamiento de Oracle en las máquinas virtuales, porque yo tenía entendido que Oracle licenciaba las máquinas virtuales en función del número de CPUs de la máquina física que las albergaba. Entonces, ¿eso ha cambiado? Sí. Siempre y cuando, según qué virtualización utilices. También ya os digo, yo las cosas que os estoy comentando así un poquito comerciales y eso, a día de hoy son así, pero siempre pues consultamos en el momento en que queramos. Pero eso es así siempre y cuando no esté utilizando el software de virtualización de Oracle. Si yo, por ejemplo, utilizo un software de virtualización de, pues no sé, VMware, vamos a decir, que puede ser igual el más conocido para todos. Si yo hago virtualizo con el software de virtualización de VMware, que no es Oracle, ahí sí, ahí tengo una máquina que tiene 10 CPUs, pero yo para Oracle solo quiero coger 2 CPUs, pero como la máquina física tiene 10, Oracle me hace comprar 10, o sea que sí que compro la máquina real, aunque yo utilice parte de esa máquina. Si compro un software que no sea virtualización Oracle, pero si yo tengo el software de virtualización Oracle me cobrará por lo que yo haya elegido para, dentro de esas X CPUs que tenga la máquina, para la mía virtualizada. Vale. Para usar su software, lógicamente. Muy bien, gracias, Arantxa. De nada, Alberto. Bueno, pues Arantxa, tendrás que hacer una serie de webinars, diría yo, alrededor de estas temáticas. Sí, pues hombre, yo por eso decía que al principio cuando hablábamos, pero también el título de cuando pusimos y decíamos, pues ¿qué hacemos o cómo? Pues en una hora, que al final, fijaros, es lo que nos estamos extendiendo, ¿no? Pero, bueno, lo que es en sí el seminario más o menos hemos respetado un poquito, ¿no? Pero, pues eso, hay tantas cosas que si quieres pues profundizar un poquito, pues tienes que elegir una. Por eso, pues se pueden ir pensando, pues, otros sistemas de alta disponibilidad, otras cosas en las que, pues, hagamos un seminario expreso para cada cosa. Ahora este era pues un poquito ese rack y sobre todo esas diferencias que traen 11 que respecto a la 10 y 9 obviamente pues son bastante interesantes. Bueno, pues ya has visto que los webinars son una forma extraordinaria de comunicar este tipo de cosas. Además tenemos la ventaja de que no hace falta sentarse en la última fila
aquello que hacemos siempre cuando vamos a un seminario o a una conferencia, ¿no? Porque tenemos miedo a que nos aburra, ¿no? Sino que aquí cuando uno quiere irse se va sin ningún tipo de problemas. Recordaros que publicaremos en apenas un par de horas toda la grabación de este webinar en demosdesoftware.com, donde además tenéis otros cientos de webinars grabados. Estaros atentos a tecnowebinars.com, donde tenemos una amplia agenda de webinars de este tipo, relativos a las tecnologías de la información, y agradecer también, como he dicho al principio, al patrocinador de este webinar, Oracle España, Oracle Ibérica, bueno, pues el habernos permitido escuchar a Arantxa, que ha sido todo un placer. Por supuesto, Arantxa, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Te dejamos ya salir afuera a hacer tus muñequitos de nieve ahí en Guernica. Oye, pues muchísimas gracias, Daniel, a ti, pues a todos los que pues bueno, pues me habéis atendido en esta mañana del seminario. Y oye, pues yo creo que también pues para todos pues puede ser una forma pues que también tenemos que acostumbrarnos pues a trabajar de esta manera, ¿no? Pues cada uno desde su oficina, intercambiando un poquito pues toda esta cultura Oracle. Entonces, pues nosotros encantados, tenéis ahí como bueno, pues cómo poder contactar con nosotros para cualquier cosa adicional que necesite, y simplemente pues daros otra vez las gracias a todos. Es que ricasco. Muchas gracias, un saludo a todos también por vuestra asistencia, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Agur, agur.